concepto de locura, porque creo que hablas de la locura en el poder creador de la locura. Sí, sí, hablo, la locura de Erasmo de Rotterdam se apresenta, hay una hora que ella dice, eso fue escrito en 1500, ahora voy a dividir, yo voy a separar loucura de loucura, demência de demência. Aquele que hoje escuta um burro gritar e pensa que é a mais bonita canção, não é louco, é demente. Pero aquele que empieza a falar loucuras e habla dialectos há muitos milênios extintos, esse é louco, de verdade. De este tipo de loucura que estou falando. Então, quando uma sociedade se queda meritocrática ao extremo, ela também se queda sem criatividade. E que é criatividade? Loucura. É essa loucura. Há vários tipos de loucura, verdade? Há loucura de envidia, há loucura, há todo tipo de loucura, pero sem essa possibilidade, eu sempre digo que em Coreia, eu vou muito a menudo a Coreia, e em Coreia as pessoas estudam, os niños chegam a dormir 4 horas por dia e todo o tempo estudando para que alcancem la máxima da meritocracia, uma possibilidade de alcançar como que um extrato. Não há castas em Coreia, pero se hace uma casta de la possibilidade de porque estudei mais que o outro. Então, tenho a melhor universidade e isso me hace em uma casta. É terrível, é verdade. Pero é uma sociedade muito interessante também, que se queda muito ligada ao livro, e isso la salva. Pero passa, houve um exemplo que estava Mr. Kang, que é um amigo, ilustrador, escritor, desenhador, hace de todo. E ele foi o CEO da isla de Nami, criou uma isla utópica que dá um prêmio de literatura, é um sítio para a natureza, onde os pájaros podem pousar onde queiram, é assim de bonito, a liberdade, a criatividade, são as bandeiras, pero quando foi tão exultoso a sua experiência em Nami, que o governo de Coreia o invitou para ser ministro de Educação, não queria. Ministro de Turismo, não queria para nada, que o governo de Coreia lo invita para fazer coisas em todos os sítios. E ele foi invitado para ser na isla de Jeju, que é patrimônio de Unesco, está mais a sul, é uma isla oceânica muito grande, para fazer encontro, uma residência com empreendedores, que palavra triste, verdade? Poderia ser bonita, verdade? Empreendedor parece aquele empreendedores, pero eram boa gente, pero que necessitavam de quê? Desta partícula, porque eram muito buenos, eram muito competentes, pero necessitavam um pouco dessa coisa que alguns artistas têm, porque há artistas empreendedores também e burocráticos. Eu estava em Japão e me dijo: ¿estás em Japão? Sí, es 1h30 de Coreia, tienes que venir, estás invitado. O evento se chama Crazy Camp, el campo louco. Mira, assim, falei com meus amigos japoneses, me he invitado Kang Bo-hyun, e o evento se chama Crazy Camp. Que? Em Japão, nunca. Em Japão, nunca o governo se quedaria com algo que tenha a palavra crazy. E quando um niño quer dizer uma coisa que deixa o outro niño embaraçado,
le dice kurukurupa en japonés, que quiere decir loco, muy loco. Pero ellos dicen, por favor, no diga eso. La locura es de verdad un miedo, un pavor. Pero no están solos. Nosotros también tenemos pavor de la imagen y de la locura. Y la imagen está muy conectado con la locura. Pero yo fui a Crazy Camp y Mr. Kang es el rey de los locos. Y fui yo, un cineasta también de ahí, de Busan, que es como la Cannes de Corea, hacen películas increíbles. Y en 4 días hicimos a esas personas quedarem locas, porque faltava loucura para que a criatividade que elas têm e também a infância, a partícula criança, volver. Então, muito bonito, porque eu disse dije a Fred, que é meu amigo aí, eu tenho certeza que estou certo que vão chorar, porque eu hago uma atividade que se chama retrato hablado, como retrato hablado de la policía. Entonces queda una persona aquí, la otra persona aquí, describe una persona muy grande, una persona que conoce, y la otra también al otro lado. Están en todos los sitios, sí, de manera que también es un poco artes plásticas, para mí no hay separación también. Y escriben una carta, entonces hablaban con un hijo o una persona que nunca conocieron, o la mujer que aún van a amar el Señor, porque nosotros participamos también, el Señor del cine, que es un señor mayor, habló con Juliette Binoche, era Juliette Binoche ahí dibujada por otro, y el Juliette, ¿te acuerdas? Danzamos juntos, qué bonito fue. E as pessoas choravam, inclusive eu chorava. E depois, que hizo ele? É uma isla vulcânica. Parece que isso não tem que ver com nada, mas de verdade, se nós trabalhamos com ficção, está em los detalles, de verdade. Que hizo Mr. Kang? Hace milenios, millones de años, hubo uma erupção nesta isla. E ele estava encantado com a ideia de sacar as pedras magmáticas, obsidiana, né? E derreti-las. E tinha um equipo. Estávamos em um agujero e se veia a luz. E mais uma vez o magma surgia. E eu disse: eres magma boy, el niño magma, a criança magma. E depois hicimos um livro sobre isso. Então, claro, a ficção está nesses detalhes e isso mostra muito claramente como uma sociedade onde se quita a loucura como forma de expressão, a possibilidade, a quadridimensionalidade do niño para que quede pronto bidimensional é fatal. De verdad, pero se puede recuperar la locura. Toma tiempo, ¿verdad? Justamente, la idea de que escribimos también desde la imaginación y esa potencia creadora que nos da la imaginación como locura, también trae consigo romper con la idea de que la escritura es un acto lineal y por tanto es un acto racional. Sí. Porque es claro, es consciente. Pero en esa conciencia se juega también todos los poderes que nos da la imaginación, la sensibilidad y las emociones, porque no escribimos solo con la razón, eso no es posible. Pero hablemos un poco de cómo se escribe con imágenes, cómo es ese proceso. Ya nos han hablado del poder de la imaginación como disparador, detonador, como momento de creador. Ahora hablemos de cuando ya está el disparador, el detonador, cuando ya está esto, ¿qué viene después? A la hora de construir, configurar un libro como La flor del lado de allá, que da título a esta charla. ¿Qué viene cuando vamos a trabajar ya el texto? Es porque para mí, y yo veo con diferentes personas, a veces empieza con la imagen
Pero la palabra también es imagen, ¿verdad? Es una imagen que se abstraiu de tantas maneras hasta que llegó a ser una palabra. Repetimos cada vez que escribimos o que escribimos con imágenes, podemos decir eso también, repetimos la historia del libro en la historia. Es como que todo acto de escritura, todo acto de ilustración es una conversa con la ancestralidad, aunque sea una cosa muy, muy contemporánea y loca, que experimente los límites, porque los libros más antiguos chinos, los libros más antiguos de México, de todos los sitios de Irán, son libros, la experimentación ya se hizo de muchas maneras. Entonces, cuando uno piensa que yo hice un libro con una arquitectura completamente diferente, ya había. Porque la importancia no está en la originalidad grande, ya pasamos esta fase, está en los detalles, una vez más. Cuando Nelson Rodrigues, muy importante dramaturgo de Brasil, el más importante, hablaba de las tragedias del suburbio de Río de Janeiro. Las personas muchas decían, yo sé una historia por ejemplo, de una mujer que estaba con un casamiento marcado, con un hombre muy buen puesto, pero no sabía qué pasaba. Era buen hombre, buen apuesto, simpático, pero ella no sentía nada por él, pero se sentía mal de no querer casar con él, porque todos decían, pero tienes que casar con él porque es bien apuesta, ¿no? Él fue al zoológico y quedó apasionada por un mono, y iba todos los días, volvía para ver el mono, estaba apasionado por el mono. Mira qué locura, qué historia fantástica. Y cuando una persona decía esas historias para Nelson Rodrigues, él siempre decía, los detalles, por favor, capriche, elabore, se detengan los detalles, por favor. Entonces, para mí, siempre que estoy haciendo una cosa, en la imagen, no importa, que pienso, puedo hacer algo nuevo, y después escucho Nelson Rodrigues decir, los detalles, está en los detalles. Una pequeña revolución encadena una gran revolución. Y a veces las grandes revoluciones en la novedad, la neofilia, podemos decir así, la amistad, el amor por la novedad, es muy antigua, ¿verdad? Pero en los detalles. Entonces, mi proceso con la imagen se hace siempre del punto de vista de la palabra también. Es siempre, cuando tú decías imaginar, la imaginación, la palabra imaginación tiene que imagen, pero es una palabra muy apropiada por el texto verbal. También la palabra enredo, la palabra trama, en inglés también plot, es una palabra de la visualidad que se usa en el texto verbal. Entonces, muchas veces yo empiezo a dibujar y escribo cosas, pero a veces yo no dibujo nada, como en el libro que yo hice, Niños del Manglar, que es un libro muy importante para mí y tal, fue un turning point en mi vida. Este libro yo escribí nada de imagen, pero después empecé a hacer unas pocas imágenes, pero era más para que yo pudiera sentir, eran imágenes sin la necesidad de ser, de estar en el libro. Eso es muy bueno de hacer cosas que no necesariamente se van a publicar. Si uno solo hace cosas para ser publicadas,
Hay siempre esa idea, esa cosa es para hacer. Entonces, por ejemplo, yo soy de teatro también. Estamos haciendo pieza, yo empiezo a dibujar. Pero para mí, aquellos dibujos son casi como letras, pero son personas, están ahí con la guitarra, está claro, está una luz ahí yo escribo. Ariadna, mi amiga, senta más allá, canta desde allá, hay una sombra, hay eso, hay aquello. Esta anotación no es para hacer. Pero cuando mi amiga Mariana Massarani ha mirado eso, me dijo, ay, tienes que publicar. Pero ese es proceso. Ay, pero tienes que publicar porque es una imagen tan despretenciosa. Entonces acontece de muchas maneras, de verdad. La imagen desprevenida, pero también hay un trabajo tuyo consciente con el color. Consciente en la medida en que hablabas de la necesidad de romper con las imágenes que hemos construido nosotros sobre el color, el rojo pasión, el negro muerte y estas cuestiones. Entonces, cuando haces el trabajo con una imagen, ¿cómo involucras entonces ideas como romper con el color? Sí, eso es muy interesante también, porque hay una idea, por ejemplo, de que hay una idea, a veces, de libro ilustrado para niños, que es, eso es muy interesante, que es, por ejemplo, los colores alemanes son más con marrón, ¿verdad? Los colores de Francia un poco grises, con un poco de color aquí, pero está bien, va a quedar elegante, es como siempre elegir vestir negro, a mí me encanta, pero si nosotros estamos expuestos a una luz solar increíble, que hace con que los colores queden muy saturados. Aún así, yo tengo muchos amigos de Brasil, yo conozco mucha gente en Colombia, en Argentina, que a esas personas les encanta trabajar con colores más grises, más pasteles. Yo no soy una persona pasteles, yo soy como la madre Angélica Houston en la segunda película de Familia Adams. ¿Se acuerdan? Que es mejor que la primera, ¿verdad? Porque el tío, la novia del tío, que es una persona muy vanidosa, es una persona que no tiene nada en la cabeza, se casa con él, intenta matar a todos y va a vivir en Florida. Y ellos son todos de buen gusto, todos en negro, en colores increíbles. Y cuando llegan a esta casa rosa con amarillo, Angélica Houston dice a ella, intentaste matar a nuestro tío, eso yo respeto. Intentaste a explotar nuestra casa, esto yo admiro, pero pasteles. Entonces yo soy como Angélica Houston. Yo reí más alto que todo el mundo la primera vez que he oído eso. Entonces tenemos la posibilidad y tenemos una intimidad con estos colores, pero no se trata de poner colores en una carnavalización que es simplesmente de rojo aquí, falta azul. No, cada color que pones es un color de menos que tienes. Entonces el color tiene como un dolor. La cultura andina que tiene el arcoíris tiene 12 colores, no sé cuántos. Es una infinidad, no los consigo contar. ¿Por qué no? ¿Por qué no trabajar? A mí me encanta trabajar con los colores también, pero ¿por qué no tenemos una intimidad? Pero hay que estudiar para que el color venga con su... El color es un personaje para mí, cada color es un personaje, entonces que venga de la misma manera que viene un personaje, en los detalles. Vamos a pasar ahora a las palabras, pero antes de pasar me atrevo a pedirle
a Roger que nos lea. ¿En portugués? Claro. ¿No? Ya no fue. Es que no me gusta señalar. No es tan hermoso, no me gusta ponerle estrellas. Este fragmento y pasamos a cómo se juega con las palabras. Ay, no ensayamos, ¿verdad? No ensayamos. Necesito sacar las gafas para ler assim. Cavaleiro de Pirinópolis trotou com seu trote-dança, sumiu quando quis. E antes que CH fosse X, fez-se a mudança. Arlindo era agora Arlindo Onça. E correu novamente para o mato, buscar flor. Carcará veio ameaçador, mas fez meia volta no ato. Perto de Onça, a coragem finda. Arlindo voltou para a cidade com flor de entregar para Lucinda. É possível de entender? Não? Não muito. Será que tentaríamos em castelhano? A ver, intento. Caballero de Pirinópolis, essa é na cidade. Trotou, aí trotado, com su trote dança, com su passo dança. Desapareció cuando quiso, y antes que CH fuera X, ¿verdad? Se hizo el cambio. Pero antes de que se haga fuese solamente una X, se hizo el cambio. Arlindo era ahora Arlindo Onça, jaguar. Se dice onça también. Arlindo era ahora Arlindo jaguar. Y corrió una vez más, nuevamente, para el bosque, buscar la flor. Para buscar la flor. Para buscar la flor. El caracará, el gavión, ¿cómo se llama el carcará? No tiene traducción, es muy difícil. Sí. Es bien del Amazonas. Ha venido amenazador, pero hizo media vuelta en el acto, cerca del jaguar, el coraje, el coraje finda, termina, se va. Arlindo volvió para la ciudad con flor de entregar para Lucinda. Es difícil de... A ver, yo intento. Mira, se ha traducido para español, pero está completamente diferente que esta traducción que yo hice. Y la dificultad es porque aquí todo es como canción, ¿verdad? Cavaleiro de Pirinópolis es todo como canción, hay y cuando se traduce al español tiene que tener aún esta métrica un poco. Claro, a él, eso es lo que quería que viéramos. La métrica que tiene esta parte del lenguaje. Caballero de Pirinópolis trotó con su trote danzarín. Se fue cuando quiso y antes de que se haga se fuese una X. CH. No hay forma. ¿Sí? No, porque el CH también tiene sonido de X, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso. Hace X. Se fue y cambió. Arlindo ahora era Arlindo jaguar. Y corrió nuevamente para la selva, buscando una flor. Carcaracá lo vio amenazador, mas hizo media vuelta en el acto. Cerca del jaguar el coraje se fue. Arlindo volvió para la ciudad, volvió. Portugués. Arlindo volvió para la ciudad con una flor y para entregársela a Lucinda. Sí. Para entregársela. Y el portugués es más sencillo, de entregársela, sí. Cuando traducimos, eso tiene que caber, y para caber, la dificultad es exactamente esa, sí. Y entonces hay que buscarla más por el ritmo que por el verso. Sí. Justamente. Sí. Pero
no vamos a meternos en estas cosas de traducción. Volvamos a la Ah, pero es interesante, ¿verdad? También. Volvamos a la cuestión de cómo se introduce al revés, no la imagen, sino el texto, en el texto verbal, en un texto tan visual. ¿Cómo trabajas con la palabra? Eso depende también, porque a veces yo empiezo con muchas palabras y porque yo siempre hago, como aquí, una maqueta. La maqueta es muy importante en un libro álbum porque el libro no es un PDF, ¿verdad? Entonces, mi amigo Dylan dice que hay un tiempo, hablamos de una afuera, hay una afuera. Eso es una visualidad, ¿verdad? Y es una tridimensionalidad. Entonces yo estoy aquí, en este mundo, pero hay el mundo del libro. Entonces yo empiezo con una guarda, es muy linda, una guarda porque yo hablo de las partes del libro con los niños. Entonces yo pregunto, ¿por qué se llama guarda para ustedes? Para mí no había sentido, pero ellos me dijeron que era porque te guardaba, te guarda de afuera. Entonces las páginas que vienen después, hay una dupla guarda aquí, ¿no? Ah, eso, hay una dedicatoria. En portugués los nombres son un poco diferentes. Esa es una página de rostro, como un rostro, y esta es un ojo. Entonces la parte de aquí, de dentro, es un miolo, no sé cómo se llama aquí, mi ojo. No, lomo es aquí, pero lomo es una parte del cuerpo también, ¿verdad? Entonces, qué raro. En la historia, las partes del cuerpo se transformaron en una nominación de las partes del libro. Porque el libro también, esa maqueta, es un personaje. Ella no es humana, pero tiene una envidia del humano. ¿Sí? Los mejores personajes no son humanos, pero tienen envidia de la humanidad. Entonces las tripas no pasan tanto, ¿no? Las tripas se tienen que construir. Cuando uno cría un personaje visualmente o en texto, él solo está vivo, ella, cuando empieza a decir, esa ropa yo no uso para nada, esta comida yo no como, este sentimiento no me pertenece. Entonces ahí es fantástico porque el autor de imagen o de palabra, como ustedes, es de verdad un padre de este personaje y ya no tiene más control, te desafía. Y también el color es un personaje, todos, la diagramación y este objeto es un personaje. Entonces él está todo el tiempo me testando y yo tengo que conversar con él. Ah, ese texto, aquí va una imagen, muy bien. Aquí va una palabra, pero está mucho texto, quiero sacar un poco. Ah, aquí está bien, pero necesito de mucha respiración, de vacíos, sin palabras, para que la poesía aquí tenga espacio, para que eso no es solo para desperdiciar papel. Eso es respeto con los silencios del lector. Y aquí hay una ilustración, y aquí hay una viñeta. ¿Cómo se llama viñeta? Entonces, todas esas partes del cuerpo, del libro, el cuerpo de verdad es un cuerpo loco, ¿verdad? Es un cuerpo cubista, pero esas partes intentan imitar un espejo distorcido del humano porque conversa, es una posibilidad de conversar. Entonces, por eso también cuando me preguntan, libros violentos para niños, es necesario. ¿Por qué? Porque aquí el niño, la niña, la crianza hace que el simulacro de la vida. Aquí puede todo. Si aquí hay violencia, hay menos violencia en la vida, porque la vida no tiene filtro. Hay violencia, hay separación, hay muerte, hay guerra. Entonces se está aquí con ficción, no de manera
didáctica, pero con ficción, porque ese es un objeto de arte, la no ficción también, pero en este caso yo necesito que haya la duda, esté llena de duda, para que el niño y la niña que dice que me encanta el terror en la literatura, está bien, porque aquí haces el simulacro, aquí matas, aquí el dolor, aquí hay guerra. Muy bien, en la vida no necesitas más. Es el opuesto. Entonces las personas que ven censurar libros, porque este libro está feo, este libro habla de cosas que son feas para mí, y eso pasa mucho en la imagen, que es muy abierta, el texto verbal también. Pero por eso decíamos que nuestra sociedad tiene una fobia de imagen, somos iconófobos, vivimos en un mundo de imágenes, pero somos como contradicción total iconófobos, venimos en imagen muy temprano, los niños así que empiezan a ser alfabetizar, solo escriben con palabras y solo se manifiestan y son exigidos a través de la palabra. Es malo para la palabra y para la imagen. Y ya dice que imagen no es de mi universo, esto es para ti, que entiende. Pero mira qué locura, todos somos sometidos a la imagen. Aunque seas ciego, es sometido a imagen. Es un mundo en donde la imagen es muy importante y no podemos quedarnos como víctimas de la imagen. La imagen es nuestro amigo, nuestra confidente, nuestro espejo, y nos damos a ese, no sé la palabra en español, damos a esta, la posibilidad de no estar más cerca de ella. Bien, cerremos esta parte de la escritura con cómo juega el teatro en los procesos de escritura, en los juegos con la imagen, en el juego con el lenguaje verbal. ¿Cómo viene el teatro y por qué lo integras a tu proceso de creación? De la misma manera, yo aprendí tanto con el teatro, yo trabajo tanto, en el teatro la palabra ilustración es una palabra fea. Solo eso ya me da ganas de investigar por qué en el teatro la palabra ilustración. Por favor, no haga eso, este movimiento que haces está muy ilustrativo. Yo soy ilustrador, por favor. Pero la idea de ilustrativo en la ilustración también está fea, porque es una idea que hay de que valorizas por demás la palabra o la expresión del cuerpo. Pero de verdad, la composición de un personaje en el teatro es muy semejante a la composición en aquí. Porque también eso, la guarda parece una cortina de teatro también, ¿verdad? El teatro elisabetano, el teatro italiano. Siempre la composición de personaje para el actor, para la actriz, yo siempre digo eso. A mí me encanta en el teatro actor, actriz. Yo soy de la visualidad, me encanta la luz, los figurinos, los trajes, todo. Pero más que todo, el actor y la actriz, porque cuando todos salen, está ellos y ella. Si algo pasa feo, está ella y él. Eso para mí es muy potente, porque es una persona dispuesta a dar su cuerpo para un personaje. Y no hay muchas corrientes de el método de Stanislavski, los métodos de construcción de viewpoint, de work in progress, no importa. Muchas veces un actor va a emprestar su cuerpo para un personaje aunque esté aquí. Que yo sepa, yo soy Roger, pero estoy en el cuerpo de Próspero, de Shakespeare. No hay problema, pero soy yo. Y en otras escuelas no. Yo empresto mi dolor y no soy más Roger. Soy Próspero. Qué loco, ¿verdad? Piensa que es Próspero. Todo bien, todo bien. La misma cosa pasa con este momento de escritura, que es un momento de creer que eres de verdad. Entonces, porque si no crees,
Mesmo que haya una idea de que eres tú hablando del personaje, en un momento se va a creer que el personaje está. Y cuando, por ejemplo, el último día de una pieza, viajamos todo el Brasil y afuera, mi amiga Luciana está llorando. ¿Por qué lloras, Luciana? Tengo que me separar de mi personaje. Y es muy difícil para mí, porque quedé muy cercana de ella. Mira qué locura. Solo a través de ese artificio, y arte es artificio, ella tenía contacto con no es su alter ego. Tal vez haya mucha semejanza, pero no es. Solo llegar al alter ego, al opuesto, sería muy fácil. Pero hay cosas que son parecidas y cosas que son diferentes. Y la misma cosa pasa cuando... a mí me encantan ilustradores y escritores. Y por eso también invito ilustradores para ilustrar mis textos verbales. Ahora, Mariana Massarani ilustra mi libro Enreduana, mi texto, porque el libro es de nosotros dos. Y Enreduana es la primera persona a afirmar un texto, antes de Gilgamesh. Y es una mujer y no es blanca. Entonces, muchas palestras empiezan diciendo una cosa fea, que las personas solo hablen de la literatura blanca y masculina. Pero no es verdad. Ese es que el punto. No es verdad. Las personas saben que no es, porque la literatura de Enreduana se quedó porque estaban escrita cuneiforme, en arcilla, y la arcilla no quema. Si quemar, queda mejor, aún más dura. Entonces, ¿por qué? Bien, pasemos ahora para que ustedes puedan hacer preguntas. A la idea del lado de allá, ¿cómo construyes tus ideas en torno al mundo? Porque es muy interesante todo el universo que construyes del mundo de allá, del mundo de Brasil, del mundo que nosotros conocemos poco, pero que aún uno siente que en Sao Paulo se conoce poco, que es el mundo de allá. Pero también, ¿cómo haces para que esta cuestión no caiga en lo que muchas obras de literatura infantil caen, que es en el didaxismo? Cuando se habla del mundo, muy buena pregunta. No, el tema del didactismo es siempre para mí la cosa más asustadora, porque ¿cómo decir sin empujar un contenido, verdad? Esa es la parte más difícil, yo diría, porque eso empieza con la no estereotipización, por ejemplo, de los sitios y de los personajes. Por ejemplo, si yo escribo una historia, yo escribí una historia muchas veces, soy un nómada, ¿verdad? Pero escribí una historia sobre un niño, Zubair, y los laberintos. Zubair es un niño de Irak. En la guerra de Irak 2003, cuando se saquearon museos, explotaron cosas por todos los sitios. Mi posibilidad de no hacerlo era siempre privilegiar el humano, la investigación. Incluso con animales también funciona, porque el animal es más humano muchas veces que los humanos. Es animal, no sé cómo decir eso. Cuando uno no estereotipiza y empieza a sentir el dolor, una vez más, el dolor y el placer. Placer es dolor también. Del personaje, no hay tanto este peligro. Empiezas a hablar de un sitio que pasa y de otro sitio que pasa. El mercado de Souk, el Souk Sharjah, que es un mercado muy importante de la ciudad de Irak, de Bagdad, perdón, y donde él llega a un museo y las personas están sacando cosas, porque
muchos saqueadores, y el Museo de Bagdad es uno de los museos más importantes del mundo, saquearon cosas y él también piensa que puede saquear. Entonces, mira, el personaje no se juzga. Ah, está feo robar, no me interesa saber de eso. Él roba también, porque piensa que este tapiz, esta alfombra que se dobla muchas veces, que tiene la forma del libro, el libro se abre así. Todo está conectado, no se separa de verdad. Todo el proceso, por eso hago eso, por eso hago la maqueta. Entonces, a cada página que gira hay también una cartografía del libro, cómo el lector va a hacer el recorrido en esta forma de acordeón que está aquí, pero al final hay un libro como un códice, como este aquí, que se lee de la derecha para la izquierda. Ese libro acá, de la izquierda para la derecha. Entonces, es un encuentro de Oriente con Occidente, de maneras de leer diferentes, y cuando el niño sale con la alfombra, le empiezan a perseguir tanto un soldado como un miliciano, él va para el mercado, el laberinto del mercado, que es también un laberinto, empieza a leer, ahí están todos los elementos del escenario. Es el sur, es el mercado, es un sitio que es así. Entonces, no es una descripción literal. El niño está y por eso sufre. No. No se juzga y no se deja juzgar. Si eso es, si la necesidad de correr es más, y huir es más importante que la descripción del sitio, no queda didatizante. Y al final no importa si está en Irak, si está en Brasil, si está en Estados Unidos, en México, en Irán, porque el recorrido del personaje, que es también una visualidad, pero esta visualidad es la palabra, ¿sí? Y cuando él llega a este sitio y abre el libro, que se lee de otra manera, encuentra un Irak de milenios atrás, de Mesopotamia, con imágenes más que palabras, y con un politeísmo más que monoteísmo, con un mundo que es más de la imagen narrativa do que la palabra narrativa. Y los dos son posibilidades, y los dos no se oponen. También es un mundo, no sé por qué, pero en la imagen, en la historia, está más conectado con una idea de femenino, el estereotipo, no digo la mujer, pero el estereotipo del femenino, y el estereotipo del masculino está más conectado con la palabra, no sé por qué, pero de verdad que sí, porque también la mujer fue muy perseguida por el predominio de la palabra, porque la mujer, mira, las brujas que eran personas que estaban conectadas con la tierra, ¿verdad? Con el telúrico, se dice telúrico también, porque sabían los misterios de la naturaleza. ¿Qué hacer con la imagen que es tan amplia que uno puede, si el texto verbal genera duda, ¿qué dirá la imagen? Bueno, yo creo que debo parar dejándoles a ustedes preguntar. Me encantaría seguir hablando del primer periodo tuyo, que es muy brasileño, luego conviene, pero creo que es importante que ustedes también tengan la oportunidad de preguntarle a Roger. Mira ahí. Oh. El micrófono no voy a decir nada. Proyectar se oye, se habla de... ¿Sí? ¿Pueden venir o pueden preguntarme? Ah, habla muy bien. Eres de teatro también, ¿verdad? Bien, claro. Bueno, son dos cosas. Por favor. Su nombre, por favor. Mi nombre es Nair. Ay, Nair. Es el nombre del personaje de una pieza que estoy haciendo ahora. En Brasil es más común
más posibilidades para la creatividad. La palabra o la imagen, que no sé, ha habido como que a veces dice, déjenme leer el libro porque yo me imagino lo que está queriendo decir, creo mis propias historias. Si me dan la imagen, ya me están cortando la posibilidad, me están diciendo cómo son las cosas. Es una pregunta. Y dos, digamos que el proceso de aprendizaje de los niños, estaba pensando cómo, no sé, si para mí es un problema o no, el tema de tanta información quita la creatividad, que creo que vivimos en un mundo saturado de información. Entonces, ese es fantástico. La primera es, no, las dos tienen una potencia fantástica. Es que hay imagen estereotipado y hay texto verbal estereotipado también. Ese no te diría que te limita, solo si es impuesto, si le imponen y te sacan las cosas más creativas. Pero hay tanto libro fantástico con texto genial y una imagen que no repite el texto verbal, una imagen que va para otros sitios. Es como la polifonía en la música, que la guitarra hace una línea melódica y el piano hace otra, pero se encuentran aquí y allí. Entonces, no. Pero pasa que hay libros con imagen fantástica y texto verbal horrible, y lo opuesto también. Entonces, pero nunca, yo no diría que una imagen te atrapa, no. Yo diría más que un diseño mal hecho te atrapa más que una imagen, porque yo he leído tantos textos increíbles con imagen fea, estereotipada. Es difícil, ¿verdad? Es mejor buscar un otro, ¿verdad? Es mejor. Pero no pienso que atrape, no pienso, no. Claro, si es muy estereotipado, un o otro, era mejor que todos los dos fueran buenos, ¿verdad? Y la otra, pero no atrapa, no es problema. Para mí no sería. Y cuanto a la información, sí, nosotros quedamos un poco mareados a veces con tanta información. Pero me parece que la crianza, aquella que cría, sabe también elegir cosas para ver. Hoy estaba en Espantapájaros, que es increíble el trabajo de Yolanda Reyes, y ella trabaja con una cosa muy bonita, que es dar voz al niño, a la niña, escucharles. Y ellos dicen, no, ese no, yo quiero ese. Ellos estaban diciendo, eso no quiero, no, ese no. Entonces ellos, si uno les deja hablar, van a decir qué cosas que quieren. Y a veces no es que no quieran aquella cosa, es que no quieren ahora. Os que es difícil de más ahora. Pero nosotros también hacemos eso, ¿verdad? Ese filme, esa película, ese cine no quiero. Hoy no estoy para eso. Entonces, el lector es siempre una persona que elige, pero no elige de manera reducente, elige de manera porque hay muchas cosas en el mundo es complejo, pero es pequeño también. Entonces, el mundo cabe en mis manos y yo no caigo en el mundo. Sí, ¿verdad? Es una paradoja. Pero tienes una voz muy potente, ¿verdad? Impresionante. Muy buenas noches. Sobre el caso de las imágenes, a mí me llamó mucho la atención y con los niños, porque anteriormente yo era uno de aquellos niños que escuchaba una emisora de Caracol Radio que se llamaba Colorico Doranga, y en esa emisora se manejaba mucho
la palabra y la imagen como tal. Lastimosamente, desde hace 5 años lo que quedaba en esa emisora, y a mí me da muchísima tristeza, y lo que usted explicó sobre eso, era lo que se había hecho en la emisora de Codorico. Eso a mí me impactó bastante. Hoy día los jóvenes están creciendo, y los jóvenes están más enfocados en la parte de las imágenes, pero más especialmente en lo que es la parte de las historietas, de los cómics, de los mangas, y hoy día de la parte de los anime manga. ¿Qué concepto o qué percepción da usted sobre esta clase de historietas, cómics y mangas? Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Juan Carlos Clima. Juan Carlos. No hay problema, yo no tengo problema con los mangas y con las historietas. Son una posibilidad también del libro, es un libro también. Y muchas veces es muy cercano del cine también, ¿verdad? Hay de verdad mucha gente aficionada por los mangas. Las historietas me parecen que son un tipo de libro también. Estoy cierto con eso, porque yo pasaba de una lectura para la otra sin problema. Y hay también los increíbles cómics artísticos y los que están más comerciales. El manga, por ejemplo, la génesis del manga, hay un japonés llamado Osamu Tezuka, la historia de Buda. Y hay también una historia que él cuenta que un personaje que tiene sus partes todas destrozadas por un dios rabioso, una especie de demonio. No vamos a decir demonio porque es diferente en la cultura japonesa. Y él tiene que recuperar sus partes. Mira, qué historia increíble. Es como un Shakespeare, como un Titus Andrónicos que están lleno de sangre, que el personaje se quita las partes y para llegar al humano uno tiene que separarse de sus partes. Mira qué interesante, ese es un manga y es bisabuelo del manga, que es también un estilo artístico que conversa con las ilustraciones ancestrales de los chinos, donde había el trazo, porque el trazo no hubo siempre. El trazo es una invención genial también, porque no existe en la vida, mira mi brazo con mano, no hay trazo, pero si yo trazo mi brazo con mis manos, entiendes que este es un cuerpo dentro de un entorno. Mira qué potencia que tiene el trazo. Estamos tan acostumbrados que no pensamos. El trazo es una artificialidad, como la palabra, como la letra, como la palabra, ¿sí? Entonces, el trabajo de Osamu Tezuka me hace pensar esas cosas. Yo he visto en Japón una niña leyendo, están todas así, ¿verdad? En el metro. Puede sacar miles de fotos, nadie le ve, todos están aquí, o aquí, todos, y ella estaba leyendo Osamu Tezuka. Entonces, increíble, porque esa idea, claro, no hay más aquella página que tiene varios cuadros, que es muy interesante, porque es una manera también de dividir la página, una vez más un componente de la visualidad. Ella no, ella hacía así y iba un cuadro. Es diferente de leer el Osamu Tezuka. Y hay en Japón un sitio que se llama Mandarake. En Mandarake hay miles de mangás. Entonces hay mangá de todo el tipo de tema. Es un universo. Yo tenía un poco de prejuicio, te confieso, también. Ay, porque toda la gente ahora dibuja de la misma manera, pero es una cosa que conversa con los jóvenes y con algunos adultos. Entonces, en vez de transformar eso en una cosa que no quieres para nada, es mejor intentar entender. Y yo hablo con él, pero ¿qué sabes tú de la historia del manga? ¿Por qué los ojos grandes?
¿Por qué eso? ¿Por qué aquello? Empezar a decir, no hay una explicación sola. Yo por un año hay un programa en la Universidad de Río de Janeiro, que se llama Escritor Invitado. Y por un año yo fui ahí a trabajar con escritura creativa con los niños. Y muchos de ellos hacían eso de mangá. Y ellos reclamaban porque eran siempre rechazados. Ah, no, mangá no. Y yo no, yo pedí, vamos tener, hablo tanto de mangá, vamos tener 2 clases de mangá y yo también voy a aprender. Y por favor me traz su colección. No, mi colección no, porque es muy cara. Ellos tienen sus colecciones con plástico. Mira, eso es una locura. Eso es muy interesante. Sí, porque la persona es también un personaje. Ellos empezaron a hablar, qué locura, y cómo estaban felices, porque parecía que no había espacio para que hablaran de una cosa que de verdad les gusta. Entonces tuvimos 2 clases intensas de cine que fue inspirado en mangá, para ellos aquel que es mangá estereotipado, aquel que es mangá interesantísimo, rico, y ya. Foi muito interessante. Desde aí para allá poderíamos conversar de qualquer coisa mais. De todo, sabes? Isso é muito interessante. Que não quede para nós outros o gosto ajeno como um bloque. Quebrar o bloque, sabes? Porque há bloques que são transparentes. E se quebras o bloque, aí vas mais allá. Porque eles começaram a confiar em mim. Por isso. Y yo aprendí mucho, incluso de usar de azúcar. Bueno, también hablo un poquito de nuevo, esta noche. Mi nombre es Guillermo Zipalauta, pertenezco a taller de escrituras creativas. Es una pregunta de pronto que nosotros que estamos en los talleres nos puede conectar un poco la razón de escribir o nuestro anhelo de perseguir una escritura creativa y también paletada con la imagen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son en qué momento, cuáles fueron los inicios en la escritura? Y empezó primero con la imagen o con la palabra. Y la otra es una referencia de pronto anecdótica o que lo haya marcado como independiente espiritual, creativo, para encontrar un camino como escritor. Gracias. Gracias a ti. Yo siempre escribí y dibujé a un tiempo. A mí me encantaba hacer historietas también, pero me encantaban los libros también sin cuadrados, sin rectángulos como los cómics. Entonces, pero el trabajo de un escritor, de un artista, nunca está listo. Si está listo, ya estás muerto, ¿verdad? Entonces, siempre el proceso, es siempre no quedar, claro, comemorar, porque yo he terminado un libro, pero hacer cosas, esa historia, que no sean para ser publicadas también. Y no criar un libro problema, porque a veces uno escribe un libro de su vida y sí, yo tengo miles de ideas, pero yo quiero publicar este libro. Entonces este libro es también un bloque. Es un problema porque tal vez no interese en este momento a un editorial o otro este libro. Y usted cría un bloque para sí mismo. Entonces no criar bloques. ¿Sabes? Si a uno no le gusta este estilo, este libro, este cuento que existe, no hay problema. Si estás feliz con tu investigación, un artista es siempre un investigador. Qué bueno, ya haces una clase de escritura creativa. Mira, ¿qué es la escritura no creativa? No sé. Tal vez sea interesante también, pero es escritura creativa, ya estás en búsqueda. Si estás en búsqueda, ya estás en movimiento. Y no hay que terminar nada.
¿sí? Si terminas bien, pero el proceso siempre es lo que más interesa. Y también, aunque estés feliz con un cuento, un libro, una poesía, una ilustración, hay que haber también la necesidad de ir más allá siempre. Pero quedar feliz às vezes. Às vezes eu leio, releio uma coisa que escrevi e, ai, que feio isso. Ai, por que eu isso? Ai, que vergonha que me dá. Ai, quero morrer. E então já, não quero saber, vou escrever outra coisa, vou fazer outra coisa. Muito bem. E o outro dia, ai, que interessante. Porque você também, tu também cambias, verdade? Ler uma coisa quando empieza o dia, quando despertas, estás muito, de verdade, estás muito crítico. À noite não, à noite todas as coisas parecem buenas, aunque não haya álcool. As coisas parecem melhores à noite, verdade? Escrevo uma coisa à noite, ai que bonito, que interessante, ai que ilustração. Mañana, ai, por favor. Como estava ilusionado. Então, todo es, no saques fuera, no atires fuera cosas que, porque todo eso es parte del proceso. El trabajo artístico es un trabajo, entonces hay proceso. Guarde todo, porque a veces aquel día, aquella hora no te ayuda, pero es bueno, de verdad. Y siempre, donde hay bloqueo, la persona dice, ay, pero estoy con bloqueo. Qué bueno, llegaste al tiempo del bloqueo. Vas más allá. Sin bloqueo, si está todo tan fácil, no, eres una copia mal acabada de ti mismo. ¿Sí? Pero si hay el bloqueo, ay, pero el bloqueo toma tiempo. Qué bueno. Haga otras cosas. Salga a caminar y vuelva a escribir una vez más, a dibujar, porque el bloqueo te hace tener estilo, ¿sí? De verdad, el bloqueo es una cosa buena, no es tu amigo el bloqueo, no es tu enemigo. La fruición del tiempo todo es tu enemigo, es tu enemiga. ¿Qué me inspiró? No, la inspiración es posible de venir, pero a veces no pasa con inspiración. A veces pasa con una mirada, sí, qué raro, ay, verde, con un muñeco saliendo. ¿Por qué está corriendo el muñeco? Sí, la inspiración a veces es mirar una cosa, ¿por qué siempre el muñeco de la salida corre? Porque está con miedo. Imagínate, si yo encuentro humanidad en un muñeco de la civilización, mira, eso es mirar de otro punto de partida. Eso es inspiración también. La inspiración puede venir de nada. Hay una expresión en Brasil que me gusta. ¿Para qué voy allá? Para ver el nada se volver en cosa. El nada... nada virar coisa. La nada. Es muy difícil traducir. Para lograr que la nada se vuelva algo. Sí, es un poco así. La inspiración es hacer que la nada se logre en algo. A veces va a venir, ¿sí? Pero aún así tomarás nota y trabajarás. Siempre hay trabajo. Es un trabajo muy bueno, de verdad. Es muy bueno trabajar en eso, pero es trabajo. Si no hay trabajo, no hay arte. ¿Sí? Aunque sea loca. La locura también exige trabajo. Bueno, mi nombre es David Barrera. Buenas tardes. Buenas noches, David. Buenas noches. Te quería preguntar, bueno, pues dos preguntas. Pero la primera, y más importante, ¿cómo trabajas? Supongo que lo haces también en relación a lo que es el concepto de música, imagen y a la vez palabra, ¿no? Ya vincular como un tercero y hilar entre tus trabajos. O sea, como si has trabajado como en relación, claro, precisamente a conceptos sonoros y pues toda la cuestión respecto sea música, sea
audio, sea sonido, ¿sí? Pues en relación a tus cuentos. Y lo segundo es cómo tú trabajas la ilustración en relación a lo que, pues obviamente, de lo que viene el arte occidental al oriental, ¿no? Porque pues es algo que, digamos, como que esto, como tú dices, es algo como muy estereotipo que me dice como que esto, no, esto es de este lado de la tierra y esto es de este otro lado. Entonces, digamos, ¿tú cómo trabajas esto en relación, obviamente, a tus cuentos? Pues ya que tú te mencionas que eres como un nómada. Entonces, ¿tú cómo trabajas eso si no quieres, digamos, vincular que sea, como tú dices, o de allá o de acá, sino que sea más abierto para todos? Eso es lo que... Ah, muy bien. Yo no sé si entendí todo. Porque hablaste portugués, ¿no? Y yo hablo portugués, pero Okay. la primera, de manera más, la relación de la música, sí, imagen con la palabra. vamos a dividir después la otra. La música es muy importante para mí. ¿Y por qué? Porque la música también trabaja un concepto de tiempo, un concepto de emisión, ¿sí? Un concepto de pluralidad de camadas, de capas. Eso todo está muy presente también en el objeto, en la maqueta, porque cuando uno te presenta una maqueta, uno te sugiere un tempo. Y como en la música hay silencio y hay sonido, entonces hay imagen y hay vacío. Eso pasa con la palabra también, porque la palabra es una visualidad, antes de ser un contenido, es una visualidad. Entonces, es muy interesante que plantees de este punto de vista, porque el libro es una música que el lector, espectador, subverte, porque el niño, la crianza, la niña, y el adulto también, va a hacer su propia lectura, su propio recorrido. Entonces va a subverter este ritmo. Pero la persona que oye la música también lo hace. Porque a veces le molesta la música también. Eso pasa. Entonces es una relación de espejo, pero un espejo loco. Entonces la idea de música siempre me inspira. No solo el libro es una musicalidad, pero también yo tengo música todo el tiempo cuando crío. No necesariamente es una música que oigo que me inspira, no es necesariamente. A veces es una música, un ritmo que yo hago, o entonces yo canto, repito una cosa, o entonces yo oigo algo que no sé por qué me lleva a un sitio donde tengo algo porque como todo en la creación, eso es fantástico, es libertad. La libertad es muy difícil, es una construcción. La libertad no es nada, la libertad es una construcción. Solo eres libre cuando construyes tu libertad, que no es la misma libertad del otro, que está a su lado, es una construcción. Entonces muchas veces está bien, no hay problema, necesitas un punto de toque. Entonces muchas veces es la música y muchas veces es la materialidad del libro. Y si ya tienes un punto, su libertad se puede construir. Hay que elegir el punto, y ese punto puede cambiar también, ¿verdad? Entonces, y la otra, ¿puedes hablar un poquito más? Bueno, sí, disculpame. La segunda es, sí, así como, bueno, es chévere que menciones eso de la libertad, porque, pues, como tú dices, como que igual es una condición también del lugar y entorno, pues, porque y hasta la música lo es así, digamos. Entonces ya te mencionaba era con respecto a cómo ilustras. Sí. ¿Cómo haces para precisamente mantener igual un concepto de libertad que no sea arraigado, digamos, como que esta es ilustración occidental o oriental? Es como básicamente... Sí.
Sí, entonces, la posibilidad, la materialidad del libro me pudo hacer con que, me posibilitó hacer con que yo criara ese diálogo. El diálogo solo existe porque la forma me posibilitó. Yo no necesito decir, estoy leyendo de la izquierda para la derecha, de la derecha para la izquierda. Eso cambia cosas. Pero ¿cómo saberlo? Está. Yo pensé en eso, yo tuve que, porque hay un pensamiento que está en la cabeza. Escribir o dibujar es pensar con el trazo. Es diferente de la idea. Yo tengo idea, cuando viene para acá, ya no es la misma. Porque en mi cabeza es una locura. Imagino que la de ustedes también. Hay miles de cosas, hay señales, hay personas gritando, hay monos locos, hay de todo. Hay una tristeza, hay un recuerdo. Y cuando yo saco una de esas cosas, una idea, y ella va para el papel, ella no es más ni siquiera la idea del mono. El mono aquí está diferente, ¿verdad? Pero ¿qué fuerza tiene un mono en el papel? Es todo, puede ser todo. Entonces yo no necesito más decir mono, porque está. Entonces yo no necesito más decir manera oriental, manera occidental, porque también está feo pensar que el oriente existe como una cosa sola. Claro, China no tiene nada que ver con Oriente Medio, o con Irán, no tiene nada que ver. Entonces está ahí, no está estereotipado porque yo pensé eso, pero yo superé con la materialidad. Entonces es una posibilidad de juego contigo mesmo, es un juego solo, que después presentas para el otro, y que el otro va a subverter, porque es un lector-autor, ¿sí? Sí, por favor. ¿Cómo te llamas? Catalina. Catarina. Buenas noches. Tuvimos la oportunidad de compartir en el taller en Suba. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, sábado. Y me parece pues interesante porque ya digamos este nuevo discurso pues es a propósito de un nuevo público, ¿no? Sí. Y bueno, ahí se hablaba... Mira, cuando hablaste de Cuba, naturalmente la cuarta dimensión aparece. Para mí, para ustedes también, fantástico. Entonces ahí hablaba de algo muy interesante que me gustó mucho, que fue el taller que hizo con los niños, Sí. y era de crear un personaje inexistente. Sí. Y bueno, pues ya escuchando, digamos, un poco más a fondo de filosofía y esa forma de percibir la literatura infantil, me gusta como esa parte de ser disruptivo, de transgredir. Y a propósito de eso, pues quería tomar el concepto. Primero, compartir un texto, que es un poco una acotación a esa visión que tienen del arte y la literatura infantil. Entonces, bueno, lo tomé de una revista que se publicó a propósito de la Feria del Libro el año pasado, que era en honor a Francia. ¿En Suba? No, ¿Aquí? En Bogotá. Sí. En la biblioteca. Sí. No, en la feria, no en la biblioteca. Sí. Entonces dice así, pues de Franco de Vidal. No hay arte para niños, hay solo arte. No hay dibujos para los niños, hay solo dibujos. No hay colores para los niños, hay colores. No hay literatura para niños, hay literatura. Partiendo de estos 4 principios, podemos decir que un libro para niños es un buen libro cuando es un buen libro para todo el mundo. Y bueno, esto va pues un poco de la mano también de varias conferencias que están impartiendo de artes a propósito de transgredir un poco la imagen que tiene literatura infantil, ¿no? Entonces se está como cuadriculando y se trata de sacarlo, y literatura infantil no es solamente algo que se le puede adjudicar a ciertos libros y demás. Y bueno, entonces eso era como un poco la acotación. Es chévere pues, saber que hay la oportunidad de escuchar un poco más allá de haber compartido, porque
un tiempo un poco corto que tuvimos ahí con los personajes. No, pero fue fantástico. Este sitio increíble y me encantó hablar también con el director que me dijo un poco de la historia de Suba. Y estábamos ahí también, Nicolás, Adriana, y que fantástico que fue cuando hablamos de hacer el personaje inexistente. Una niña, por ejemplo, hizo un libro monstruo que se alimentaba de libros. Mira, qué fantástico. Y una otra niña que hizo todo el paisaje y el vacío era el personaje inexistente. Entonces, qué fantástico que es, una vez más, esa idea de cuando planteas con el niño, vamos a hacer algo como un personaje inexistente, no paraban de dibujar el personaje, porque queda como, y cuando quedó claro que a partir de ahora no es más inexistente, también es una posibilidad de subversión del tiempo, porque cuando haces un personaje inexistente existir de una manera, ya no es más. Entonces, la idea también de la no posibilidad de tener. Y comprendo que bonito ese concepto de que no haya separación, y se ve que a muchos adultos se quedan fascinados leyendo un libro infantil, es que no conocen de verdad. Cuando uno dice, pero libro infantil, es que no conoce la complejidad de la producción mundial, porque cuando ve, queda de verdad involucrado con eso. Y fue una experiencia fantástica. Fue una experiencia, el trabajo que se hace en la Biblioteca de Suba es increíble. Y a propósito de eso, te quería preguntar un poco por la promoción de lectura en Brasil. Y pues, no sé, lo veo... ¿En Brasil? En Brasil, sí, ¿cómo ves la promoción de lectura en Brasil? Y no sé si es limitante la condición del idioma respecto a los demás latinos, ¿sí? Brasil tiene una historia muy complicada con la lectura. Es un reto, pero hay mucha gente trabajando en la promoción, mucha gente muy buena. Pero es difícil porque tenemos un problema en América Latina que me parece que es una muy eficiente política de isolamiento, aislamiento, não, afastamento, separación porque hay promotores, pero hay no promotores, fueron muy eficientes. Por ejemplo, en Brasil, la corte portuguesa no echaba que se publicase el libro, era crimen, para que las personas no leyeran. Entonces tomó mucho tiempo hasta que se pudiera. Y después un régimen dictatorial que trató de afastar, alejar una vez más el lector del libro. Porque el lector es un subversor. Decimos eso. Ella tiene una libertad de hacer su recorrido y de subverter la lectura. Entonces, ¿qué hacer con eso? Da trabajo, ¿verdad? Da trabajo. Entonces, pero Brasil, yo diría que más que nunca hay más lectores, pero es un tema de involucrar personal, ¿sabes? De maestros, instituciones en todo el Brasil. Hay miles de instituciones, hay ferias de libro como aquí, pero es un reto, es un reto, es persona a persona, siempre. Una inquietud, listo. Buenas noches, gracias por compartir la experiencia. Me llamo Vilma. Me gustaría
preguntar, me llamó la atención, ¿cómo ves lo del silencio en libros ilustrados y el silencio en libros en general? ¿Cómo es para ti saber cuándo debe haber un silencio y cuándo no? ¿Y por qué? Es fundamental, es fundamental. Hablábamos del silencio también gráfico, ¿verdad? De que haya respiro. Hablaba de las partes de los libros. Cuando falta la respiración, no vive el libro. Entonces, es muy importante que haya silencios para que la idea se pueda subvertir, para que pueda hacer. El vacío es de verdad el hermano gemelo de la presencia. Entonces, es muy importante. Qué cosa triste cuando no hay silencios. En todo, en el teatro también, en la música también. Si oyes una música y no hay nada de silencio, no soportas, ¿verdad? Cuando para todo, ¡wow! ¡Wow! Y piensa una vez más, es lindo, ¿verdad? La misma cosa pasa en la ilustración, en la escritura, en el diseño. Muy importante. ¿Cómo estás, amigo? Él tiene una voz increíble, ¿verdad? Increíble. Bueno, yo te quería preguntar, porque tú hablas de que tanto la palabra como la ilustración es imagen. Sí. Pero, ¿No te parece? Sí, pero no puedes digamos, la escritura para teatro, para cine, sí, es espacial, es todo acerca del espacio y donde están los personajes. Es verdad. ¿Tú cómo trabajas eso en la ilustración? ¿Para tener una diferencia espacial entre la ilustración y la palabra? ¿O tienen la misma dimensión? Porque una cosa es la imagen, pero la otra es la relación espacial que tienen con la historia, con todo lo que Es interesante, pero pasa lo mismo, ¿sabe? Porque cuando la escritura necesitaba mucho de la descripción, era un poco como si en el guión o en el teatro hubiera a un tiempo la rubrica, ¿cómo se dice? El texto que explica. ¿La firma? No, el texto que dice así. Roger se levanta y sube la escala. ¿Ah? Acotación. Entonces, el que pasa es que con el cine, todos hablan de eso, ¿verdad? Con el cine no necesitó más de haber tanta descripción, pero ni siquiera en el teatro. Si uno corre una pieza antigua, una pieza, no sé, de los de Calderón de la Barca, por ejemplo, va, fantástico, ¿verdad? La vida es sueño. Es fantástico, va a haber descripción de escena. ¿Cómo se llama? Acotación. 7 personajes, pausa, tiempo. Y hay cosas que son muy propias. Estás hablando con una persona de teatro. A mí me encanta leer teatro también. Pero si corres un texto de Beckett o de Harold Pinter, no va. Es, hola, ¿cómo estás? Estoy. Este bus pasa aquí, pasa. Este es el 354, no sé, es 352. Pero el 352 no pasa aquí. Entonces, ¿qué pasa? Este espacio de que hablas está también entendido de manera que yo doy el crédito para que el actor, la actriz y el escenador, director, haga esos espacios. Está el diálogo, pero todo más, este vacío es construcción de escena, ¿sí? Pero eso no quiere decir que una persona que va a hacer la vida de sueño tenga que respetar la acotación, ¿sí? Porque la acotación es para ser no respetada.
¿Entiendes? Entonces, en la literatura también, Luis Rufato, increíble escritor brasileño contemporáneo, escribió, como voy a decir, eles eram muitos cavalos. ¿Y qué son? Son varias escenas en la ciudad de São Paulo en una noche. Y está una mujer que finalmente percibe que su marido es asqueroso. En aquel momento, y hay una persona con una biblioteca que lee la parte de la biblioteca. Entonces, ¿qué pasa? No hay tiempo, tanto tiempo para descrever, pero está esta arquitectura, ¿verdad? Que se construye con la nada, el nada, la nada, ¿sí? Está. La ilustración es lo mismo, porque también yo hice un libro que se llama Salvaje, que es un tigre y hay unos espejos, unas cosas, él pasa por aquí, hay una caza, que no es caza de cazador y caza, es una búsqueda del otro, que está con un paisaje de aquí, como si fuera una película de los 50, y todo se ve de la mesa para allá, y después todo se ve de la mesa para allá, solo. Entonces yo quedé con este dibujo y cambiaba el tigre, la carta, el cazador, y está una sugestión de escenario, una acotación visual que está ahí, pero lo que no está, lo que es acotación tal vez, no, es qué hace. ¿Cuál es el texto? No hay texto verbal, pero hay texto. Entonces todo el tiempo, muy interesante que hables de eso, porque todo el tiempo es, por ejemplo, Nelson Rodríguez, este escritor que hablé de la mujer que se apasiona del mono, su acotación es literatura. Es imposible de no leer hubo directores de teatro que hicieran la acotación hablada. La mujer, el camino, batatísima, porque hay un ritmo, hay una cosa. Entonces la acotación es también teatro. Entonces hay todo tipo de marcas. En portugués es rubrica, que es la misma que rubrica, pero también se dice rubrica. ¿Sí? ¿Está? Bueno, agradecemos a todos su presencia, agradecemos a Irantes y a los talleres del día de hoy, y nos despedimos con Roger leyendo la última parte de este libro. Muchas gracias por su asistencia. Céu vai ficar céu azul, céu vai ficar céu vermelho, céu se olhando no espelho, vaidoso pintado, até adoecer de roxidão, cair no chão, céu desmaiado. Arlindo acordou tropeçado, antes de dor ou apreço, avesso a galo ou chamado. Disse que foi buscar flor no cerrado.